Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. Una música, deportes y la fiel información. AM 940, Radio Dimensión. Bueno, acaba de llegar Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Hola, Andrés. Buenas noches, disculpen la demora, estuve con algunos temas que tenía que resolver urgente, así que bueno, aquí estamos. Recién estamos largando, no te hagas problema, Andrés. Me parece muy bien. Estamos en pañales, como dice. El programa está en pañales. Bueno, me parece muy bien. Llegué antes de que suceda lo insucedible. Con los pañales, digo. Ha salido muchísimas noticias, ¿no? Quiero leer algunas que me han llamado la atención, porque no hacemos un programa, un fin del día no es un programa de primicias, ¿no? Lo No, que sí, absolutamente. nuestro programa es un programa de análisis, y por ahí, viste, siempre nos gusta acá en el programa con Eli, marcar algunas notas que son llamativas, relevantes en algunos casos, en algunos otros ridículas. Pero bueno, en este caso no. Fíjate vos, esto no lo hemos visto en los diarios masivos de lectura masiva, y dice más o menos así. Dice: un abogado denunció al colectivo Actrices Argentinas por instigar al delito. El letrado Adrián Bastianes se presentó en el juzgado en lo criminal y correccional número 30 tras la conferencia de prensa en el multiteatro. Los detalles en la nota, dice. Sí, la nota dice lo siguiente. Tras la conferencia del colectivo Actrices Argentinas en el multiteatro, en la cual Telma Fardín anunció que había denunciado a Juan D'Artés por violación en Nicaragua, el abogado Adrián Bastianes decidió iniciar acciones judiciales contra la agrupación. Por este motivo, se presentó en el juzgado en lo criminal y correccional 30 y denunció a las actrices por instigación a cometer delitos, asociación ilícita, usurpación de autoridad e intimidación pública. En su Twitter, el letrado reveló que recibió el llamado de 60 abogados que van a respaldar su denuncia y que hará una reunión con mujeres en enero para debatir su postura. Además escribió: si presentamos el crudo del video de Telma, creo que unos cuantos van presos. Feynman ya casi se retracta de todo lo que dijo de D'Artés. ¡Qué bárbaro! Hasta guionista había. ¡Qué superproducción! En su Twitter también publicó varios mensajes contra las actrices y afirmó que no le cree a Fardín. Me dan vergüenza ajena. Perdón, pero no le creo. Pero como actrices actúan bien. Tiempos, circunstancias y relatos de los hechos no creíbles. Además, de cara a los cambios que ocurren en la sociedad, el letrado tiene una posición tomada. Cada vez que una mujer me venga a seducir o me diga un piropo, la voy a denunciar, aunque eso no pase nunca, pero todo es posible en Argentina. Por otro lado, cuando se estaba debatiendo la legalización del aborto en el Congreso, el letrado se mostraba en contra del proyecto. Aprobar el aborto legal masivo es aprobar el fracaso de toda la sociedad. Lo lamento por las que tenían ganas de asesinar. La ley del aborto legal no va a salir a favor. Salvamos las dos vidas. Eso escribía por ese entonces, ¿no? Bueno, y ahora es nuevamente noticia con, porque se ha despachado en su red social Twitter. Bueno, así que, bueno, lo que pasa es que se usó las denuncias para promover el aborto, o sea, claramente eso se vio. Bueno, justamente un tema muy grave que ocurrió durante todos estos últimos 15 o 20 días es esta especie de denuncia ritual que han hecho las actrices y me voy a detener mucho en la palabra ritual, porque vamos a hablar un poquito sobre qué está sucediendo en el resto del mundo y qué pasó, por qué ahora salta esto después de 10 años del hecho. Y quiero aclarar algo: si D'Artés realmente cometió una violación, merece todo el peso de la ley, sobre todo habiendo sido una menor, pero D'Artés no es el único culpable. ¿Bien? D'Artés es, digamos, el oportunista, pero hay muchas personas que contribuyeron para que ese delito pueda ser cometido por D'Artés, en el caso de que haya sido cometido. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es: yo no digo como el abogado no le creo. Es muy difícil, pues sobre todo para una nena de 16 años,
sobre todo también si tenía idealizado a D'Artés, como ella dice que lo tenía. Admitir que ha sido víctima de una violación es una vergüenza enorme. Hay muchísimos factores emocionales y afectivos que entran en juego, sobre todo en la adolescencia, donde la personalidad todavía se está firmando, donde muchas veces los chicos no saben los límites de lo correcto y lo incorrecto. Evidentemente es así, porque supuestamente en el relato le decía que no a esta persona. Pero más allá de eso, ocurre que desde siempre se ha sabido que la televisión es un ámbito prostibulario. Es un ambiente donde lo tenemos, por ejemplo, a Tinelli. Sin ni hablar. Lo tenemos a Tinelli, que ahora se presenta como el defensor de la dignidad de las mujeres, cuando hace no mucho, hace menos de un año, estaba cortando las polleritas de las... A ver, no quiero decir la palabra prostituta, pero de las mujeres que vendían su cuerpo en su programa. Si definimos la prostitución como vender el cuerpo, las mujeres vendían su cuerpo y lo mostraban sin ningún tapujo. Una de las promotoras de este colectivo Actrices Argentinas, una de las que está promoviendo esta difamación ritual, ahora vamos a volver sobre ese tema varias veces, es Griselda Siciliani, que hace 3 meses, hace 90 días, confesó que a todos los actores con los que actuó les metió lengua. Sí. Sí, me acuerdo de esa entrevista inclusive. Sí, a todos les metía la lengua, lo contaba así como una... Lo contaba como... Y además en el diario, que hoy los diarios se presentan como los bastiones de la moralidad y de la etcétera, etcétera, decía, divertida anécdota de Siciliani. Bien, imagínense que eso mismo hubiese confesado D'Artés. Y es más, D'Artés tiene una denuncia de Calu Rivero. Me tuve que aprender todos los nombres porque yo detesto el ambiente televisivo. Perdón, perdón la digresión, pero tiene una denuncia de Calu Rivero por ser muy efusivo en los besos actuados. Y ella ya era mayor, y él ya era mucho más mayor, y tiene una denuncia y la perdió. La perdió a la denuncia y tiene que pagarle una indemnización por daños a D'Artés, que no sé en qué quedó eso, porque iba a ir a arreglo extrajudicial, supuestamente iba a ir a mediación, no sé en qué quedó. Ni me interesa. El tema es que la televisión no es precisamente el ámbito para dirimir una cuestión que involucra de modo tal la moral social, cuando la televisión se ha convertido en el espejo de lo peor que podemos llegar a ser. Recordemos los sketches de Tinelli de hace 10 años, donde los actores, muy graciosos ellos, se desnudaban frente a una locutora... la conductora de un programa. De un programa ficticio. Sí. Y frente a un montón de invitadas, y todos festejaban. El problema es que el programa de Tinelli no es un programa que tiene 2 puntos de rating, tiene 40 puntos de rating. Entonces nos tenemos que evaluar como sociedad pensando qué está pasando con la sexualidad, que de pronto pasamos de ser todos grandes promotores de la libertad sexual y de la liberación y qué sé yo, a ser unos puritanos, en donde Tinelli se pone a denunciar, Santiago del Moro se pone a denunciar, Rial se pone a denunciar, Confeso, abusador de mujeres, se pone a denunciar. Entonces, el problema es mucho más severo y está atado a un problema mucho más complejo para mí, que es el tema del feminismo de género o el feminismo extremo. Bien, pensemos cómo empezó esta gran puesta en escena. Empezó con las 500 actrices argentinas, y vamos a poner actrices entre comillas, porque algunas no son actrices, son realmente, o sea, la calidad actoral de Argentina es bastante deficiente, pero realmente hay algunas de ese colectivo que han trabajado en cameos en 2 o 3
producciones muy secundarias y no las conoce nadie, y por supuesto que hay un montón que sí son conocidas y que han tomado la batuta de esto. ¿Cómo empieza la puesta en escena? Todas las mujeres cantando como cantito de hinchada, como si esto fuera una cuestión de futbolística, todas cantando aborto legal en el hospital. ¿Qué tenía que ver eso con una denuncia de abuso? Había una chica que supuestamente había sido abusada cuando era menor, la iban a exponer públicamente con una filmación que, como decía el abogado, eso sí coincido, da toda la impresión de ser actuada y de ser muy bien actuada, y de ser guionada y de ser además con una puesta en escena con una luminosidad tenue que suaviza muchísimo los matices, que hace un montón de impacto visual. Entonces, todo eso es un lenguaje visual que está indicando algo. Eso, en cualquier análisis de lenguaje visual, eso se llama puesta en escena. ¿Bien? Entonces, es una chica vulnerable que fue abusada por un maniático sexual, al que ya tenía otras denuncias, de las que salió indemne. Insisto, no me importa si D'Artés es culpable o no. Perdón, sí me importa si D'Artés es culpable. Si D'Artés es culpable, merece todo el peso de la ley. Ahora el problema es, frente a esta puesta en escena, frente al aborto legal en el hospital, ¿qué tengo que creer? Porque no es la primera vez que está pasando y no es en el único lugar del mundo donde está pasando. Esto está pasando desde hace mucho tiempo en muchos países. Empezó el anteaño pasado en Estados Unidos con el movimiento Me Too, que es el movimiento A mí también me abusaron, y muchas feministas de renombre y de fuste como se llama, Camille Paglia y como Jennifer Homers, no me acuerdo cómo es el apellido, salieron a decir, esto es una puesta en escena. Es el cambio de mando que tenían los hombres en Hollywood hasta hace muy poquitos años, ahora lo toman las mujeres con una movida política. Y entonces, ¿qué hacen las mujeres para ese golpe de Estado en Hollywood? Presentan denuncias. Denuncias terribles, como el caso de Harvey Weinstein, el productor de Miramax, que la verdad que uno lo ve y es un gordo desagradable, un tipo muy, muy visualmente, impactantemente feo, y parece que este tipo se acostaba con las mujeres más bellas de Hollywood. Ahora, eso nos lleva a hablar otro tema, el tema de la prostitución. Hay mujeres que son prostituidas y que están en redes de trata, donde no pueden salir, donde son víctimas de redes de trata, y evidentemente eso es un delito increíble. Ahora, hay mujeres que se prostituyen porque les gusta la plata. Y porque, de acuerdo a principios que el mismo feminismo sostienen, son dueñas de sus cuerpos, de acuerdo a lo que ellas mismas sostienen, y con su cuerpo hacen lo que quieren. Si quieren venderlo, lo venden. Y entonces, muchas de las actrices de Hollywood se acostaron con Weinstein a sabiendas de esto. Quiero tener este trabajo, me voy a acostar con Weinstein. ¿Es culpa de Weinstein? Sí, por supuesto que es culpa de Weinstein. ¿Pero eso fue un abuso? No, no fue un abuso. Fue una prostitución consentida. Yo me acuesto con él porque él tiene poder y por tanto lo convierto en un medio para alcanzar el fin que yo quiero, que es trabajar en tal película. Si alguien se hubiese resistido y Weinstein le hubiese hablado, ese es otro tema, que de hecho sí hay violaciones documentadas de Weinstein. Weinstein era un tipo que era un depredador sexual, pero en el caso de muchas mujeres que se acostaron con Weinstein, se acostaron a sabiendas de esto. Yo quiero el papel sale una noche en la sábana de Weinstein, adelante. Entonces, ¿podemos cuestionar a esas mujeres y que después salgan a decir que fueron abusadas por Weinstein? Sí, fue el abuso en el sentido del abuso de poder,
de Weinstein, porque realmente es un tipo que yo creo que cualquier mujer que lo ve caminando por la calle se cruza de vereda porque es feo de verdad, es un tipo realmente feo, y no hubiese conseguido, de no tener el poder que tuvo, no hubiese conseguido ninguna de las mujeres exquisitas con las que se acostó, pero eran mayores, había un consentimiento implícito en eso, y si querían trabajar y creían que tenían talento, entonces podrían haber seguido por otros caminos distintos al de la cama. Ganarse el prestigio, como se han ganado muchísimas otras actrices que no pasaron por la cama de Weinstein y cobran 20, 30 millones de dólares por película. Entonces, hay mucho que hablar en torno a las denuncias de acoso sexual. Y yo me topé hace unos meses con un artículo de Pablo Malo, que es bueno, tiene apellido Malo, pero es bueno. Es un psiquiatra y digamos, es un tipo que trabaja mucho con el feminismo. Es decir, hace una crítica del feminismo. A ver, este artículo lo encontré porque yo frecuento sitios de feminismo disidente, ¿no? Feminismo que no están de acuerdo con los postulados del feminismo, y una de las principales promotoras del feminismo disidente aquí en Argentina, yo la recomiendo enfáticamente, es Roxana Kramer. Es una mujer inteligentísima, documentadísima, tiene un trabajo impecable sobre el feminismo, la investigación que hace es increíble y se documenta constantemente, tiene muy buenos videos en YouTube, y en el sitio de ella encontré este artículo que fue escrito el 9 de agosto de 2017, es decir, el año pasado. No se hablaba todavía de esta chiquita Thelma Fardín, no se hablaba de D'Artés, no se hablaba de nadie de esto. ¿Recordame el nombre? Pablo Malo, Roxana Kramer, ¿Kramer cómo se escribe? Kramer es filósofa, Kramer así como suena, K-R-E-I-M-E-R. ¿Qué pasó? El anteaño pasado se despidió a un ingeniero de Google porque publicó un artículo sobre las dificultades que tienen las mujeres en las carreras científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un seminario interno para la gente de Google donde se hablaba de que había que empoderar a la mujer y tenía que haber más mujeres en Google y qué sé yo. Y al final del seminario le dijeron, bueno, esperamos el feedback de ustedes, esperamos la devolución de qué les pareció este seminario. Y como James Damore, que así se llamaba, James Damore es un ingeniero los ingenieros son muy lineales en el pensamiento. Él dijo, si quieren feedback, yo les voy a dar feedback. Entonces se puso a investigar un poquito y descubrió que las mujeres no eligen las carreras científicas, y descubrió algunos estudios que indican por qué esas elecciones. Porque en general, por nuestra misma conformación fisiológica, psicológica, sociológica, etcétera, etcétera, incluso también reforzado por educación y por cultura, las mujeres tienen tendencia a elegir carreras que estén involucradas con personas. Y los hombres tienen una tendencia más grande a elegir carreras que estén involucradas con cosas. ¿Bien? Es una tendencia general. Y curiosamente se da en los países más igualitarios del mundo. En los países escandinavos es donde la diferencia es más marcada. En los países más inigualitarios, como la India, por ejemplo, hay más mujeres que estudian ingenierías, porque es el modo que tienen ellas de ascenso social. Pero en los países en donde se deja totalmente libre, bueno, el tipo hace una devolución. Esa devolución queda en el sitio web de feedback de Google, que es privado para la gente de Google, no estaba a la vista, durante 4 o 5 meses, hasta que alguien lo toma y dicen, miren qué interesante lo que dice Damore. Y lo publica en su blog personal. Y ahí sale de Google
Y entonces el feminismo hace una denuncia de machismo y de abuso y de no sé qué contra James Damore. Y lo echan de Google. Sin mediar investigación, directamente le dicen, prescindimos de su servicio, chau. En Estados Unidos no hay indemnización, no existe el derecho a réplica, tienen derecho a admisión y permanencia. Si estás de acuerdo con nosotros, te quedas, y si no, te vas. Bueno, entonces, a raíz de eso, escribe Laird Wilcox, un escritor investigador especializado en el estudio de grupos políticos marginales. Perdón, antes había escrito, Wilcox había escrito un artículo que se llamaba ¿Cómo los valores, opiniones y creencias son controlados en las sociedades democráticas? Eso es de 2002. En el 2018 escribe un artículo que se llama Práctica de la difamación ritual, ¿no? No logré encontrar el escrito original, porque yo lo traduzco sin problema, no tengo problema, pero sí encontré este artículo de Pablo Malo, que dice lo siguiente, dice que existe una difamación ritual. ¿Qué pasa? Dice, los hombres son violentos por naturaleza, porque tienen una hormona que se llama testosterona que los hace dirimir sus diferencias a tortazo limpio. Eso es una forma, en toda relación entre hombres hay presente una amenaza de ¿cómo es que se dice? De pasar a lo físico, ¿bien? De una agresión física. Y las mujeres, en cambio, cuando deciden ser agresivas, no van por los golpes, porque ellas no dirimen generalmente sus cuestiones, sino que recurren a la difamación. La difamación es hablar mal de la otra persona, chismorrear, calumniar, acercar, dejar hints en inglés, dejar pistas para que otros piensen mal de la otra persona. Se recurre a un arma de defensa de la mujer, o de ofensa de la mujer, de ataque de la mujer, es la difamación. ¿Bien? En lugar de la pelea física, recurren a la difamación. Por eso muchas veces escuchamos de mujeres que se dejan de hablar para siempre, para toda la vida, nunca más se hablan porque me dijo tal cosa, porque me peleó tal cosa, y basta ver cómo interactúan los niños. Los niños varones, cuando están peleando por un balde, tironean del balde de un lado para el otro, y se acaba la pelea con el que se lo lleva el más fuerte. Las nenas tironean un poquito y empiezan a decirle, sos fea, tu mamá es tonta, yo soy... Y empiezan, es un modo de agresión femenino, es un modo de agresión muy femenino ese. Pero el tema es que la difamación es también... es la destrucción, o más bien el intento de destrucción de la reputación del otro. ¿Bien? Si yo destruyo tu reputación, me convierto en dueño de tu vida. ¿Bien? Y ese es el modo que tienen muchas veces las mujeres de dirimir sus conflictos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de lenguaje, o a través de publicaciones injustas. Entonces, aquí es donde llegamos a la difamación ritual, que justamente con Damore pasó esto, y con muchos otros que ciertamente lo merecían, como Weinstein. Hubo exactamente la misma puesta en escena que se hizo el otro día en el Teatro Argentino. O sea, hubo un grupo de mujeres, una llorando, o con filmaciones, y se fueron presentando muchas denuncias, y yo disiento constantemente con Rita Segato. Rita Segato es una de las feministas más radicales de la Argentina, y tiene unas concepciones sobre el feminismo que son temibles. Por ejemplo, habla que tener una sustancia, la mujer, dentro de su cuerpo que no es permitida, es una violación. Entonces, el embarazo es una violación para ella, y por eso es una de las que es promotoras del aborto. Pero Rita Segato dice,
ojo, porque esto que hicieron las actrices argentinas, siendo feminista y siendo del palo de ellas, abortista y etcétera, etcétera, dice, tranquilos con esto, porque ¿qué pasa? Esto provoca la glamorización de la denuncia. Porque la nena estaba bien arregladita, estaba bien pintadita, lloraba muy bonito, era una cosa muy glamorosa. Y entonces, ¿esto qué provoca? Un efecto cascada. ¿Cuántas denuncias hubo desde que fue el cosa en el Teatro Argentino hasta el día de hoy? Más de 35 creo que en total, las que salieron a la luz. 2 muertos. Uno que se suicidó y uno que no se sabe bien qué pasó. 2 muertos ya contamos. El que se suicidó estaba en un estado anímico y emocional terrible porque se acababa de separar, tenía un montón de problemas familiares, un montón de problemas laborales y sociales, y nunca vamos a saber si realmente esa persona abusó de esa chiquita cuando tenía 13 años, porque la acción penal caduca con la muerte de la persona. Entonces, por más que radique la denuncia ahora, ya está. Entonces, al glamorizar la denuncia, ¿qué pasa? Está pasando mucho que hay denuncias en Twitter, hay denuncias en Facebook, hay denuncias, pero no hay denuncias en sede judicial. Entonces, por ejemplo, el otro día me mostraban un tweet de un aliado feminista. Los adolescentes son hermosos, son tan bonitos, sobre todo los varones. Los varones, con tal de ligar con una chica, son capaces de hacer cualquier cosa y de menoscabar su dignidad públicamente. Y entonces, un gordito, cara de bueno, porque encima tiene una cara de bueno que se cae, pone en Twitter un tweet que dice: van a ir cayendo todos los machitos. Y el hashtag que era mirá cómo nos ponemos, ¿no? Y 3 dosis de sororidad después, 3 dosis de camaradería con las feministas después, dice: no, están inventando cualquier cosa, yo no toqué nunca a nadie. O sea, le habían hecho una denuncia a él en Twitter. Sus compañeritas de colegio, alguna no lo soportaba. ¿Qué sororidad? La sororidad es... ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Fraternidad es de varones. Los varones son fraternos. Y la sororidad es una mala traducción de sorority en inglés, que es hermandad de mujeres. Se refiere a la hermandad de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender todo un vocabulario complejísimo con esta gente. Estamos acá haciendo Enfoco hasta las 11 de la noche, escuchando atentamente, y está muy atractivo lo que habla, como siempre, Andrés D'Angelo. Estamos hablando de la difamación ritual. Exacto. Bueno, este tipo, Laird Wilcox, el año pasado escribió un artículo sobre la difamación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezaron a caer un montón de gente a la que se le hizo denuncia, porque sí, o sea, porque era gratis hacer denuncia aparentemente. Ahora están pagando las consecuencias muchas mujeres que hicieron denuncias falsas. Pero, por ejemplo, lo denunciaron a Morgan Freeman, que estuvo 9 meses sin enganchar ni un solo trabajo porque lo denunciaron 15 mujeres por violación. Y la semana pasada, no la anterior, se enteraron que las denuncias eran falsas, que eran todas armadas por una periodista de CNN, que era opositora, porque Morgan Freeman es un reconocido republicano. Ella era demócrata, lo odiaba a Morgan Freeman, vaya uno a saber por qué, supongo que porque había actuado de Dios en algunas películas. No sé, realmente es muy difícil seguirle el razonamiento a las feministas, e inventó 14 denuncias falsas con 14 mujeres, que dieron testimonio judicial además. Y cuando se enteraron que podían ir presas por dar falso testimonio, dijeron, no sé si estoy con tantas ganas de denunciar. Recularon, dijeron lo mejor. Recularon como loro en un zapato. Y entonces escribe Wilcox este artículo que yo voy a tocar rápidamente los puntos que él señala,
porque hay mucho para hablar todavía de este tema. Pero fíjense si no están todos los elementos que estuvieron en esta puesta en escena que hicieron las actrices argentinas. En una difamación ritual, la víctima debe haber violado un tabú concreto de alguna manera, habitualmente por expresar o identificarse con una actitud, opinión o creencia prohibida. La víctima de la difamación, no la víctima del delito, ¿no? Entonces, no es necesario que haya hecho algo al respecto, basta con que se implique algún tipo de expresión o comunicación. Cuando salió la primera denuncia contra D'Artés, D'Artés tenía fama de galán, seductor y medio del medio, ¿bien? Nada extraño en el medio, pero aparentemente era un tipo que era muy fiel a su mujer y que se mantenía fuera de los escándalos, etcétera, etcétera. De hecho, la mujer hoy, a pesar de todo lo que ha pasado, la mujer lo sigue apoyando y lo sigue defendiendo. Bueno, nada, no sé exactamente cuál es el tabú que violó D'Artés, pero evidentemente no le simpatiza a las actrices argentinas para nada. Y bueno, y continúa Wilcox. Dice, el método de ataque en una difamación ritual es el asalto al carácter de la víctima y nunca se ataca más que superficialmente sus opiniones o creencias. ¿Bien? Entonces, ¿qué se busca en la difamación? Se busca desacreditar a la persona desacreditando su carácter. ¿Bien? Entonces, lo que se hace es hacer una acusación, verdadera o falsa, lo que sea, no importa, pero jamás se va a hablar frontalmente de sus creencias o de sus opiniones. Bien, a pesar de que es un ataque por enfrentamiento ideológico muchas veces. Una regla importante en la difamación ritual, continúa Wilcox, es evitar meterse en cualquier tipo de debate acerca de la verdad de lo que se ha expresado. Solo se condena. ¿Ustedes vieron lo que dijo el otro día esta chiquita? Hablando porque muchos lo criticaron, de decir, si ya hay una denuncia judicial hecha en Nicaragua, porque decían, bueno, porque la justicia argentina es patriarcal, etcétera, etcétera. Pero la denuncia está hecha en la justicia nicaragüense. Ni siquiera se sabe cómo es la justicia nicaragüense y hacen todo este circo mediático. Entonces sale un abogado que es, no me puedo acordar ahora el nombre, pero es un personaje. Sale un abogado que le dicen el abogado argentino nivel Dios, a decir, lo que ustedes están promoviendo es un delito, se llama difamación. Señora, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo porque justamente lo que surge hoy es que hay una denuncia contra las actrices argentinas por promoción del delito. Y era lo que denunciaba Rita Segato, de decir, atentos porque esto lo que hace es glamorizar la denuncia, entonces se van a repetir las denuncias, y de hecho se repitieron las denuncias, tenemos 2 muertos, hay etcétera, hay un prolongado, etcétera. No estoy diciendo que las denuncias de violación sean falsas. Lo que estoy diciendo es que es muy probable que esto sea no sobre los hechos que ocurrieron hace 10 años, que son absolutamente imposibles de probar o desprobar. Ahora surgió un rumor que todavía no pude confirmar, porque salió en medios que no son muy acreditados, que una de las excusas que decía esta chica Telma es que ella se le había desmagnetizado la tarjeta de entrada de la habitación y que había pedido un reemplazo. En el hotel, según dijeron en algunos medios muy marginales, no son los medios principales, todavía no pude confirmar la noticia por ningún lado, dicen que no hubo ningún pedido de tarjeta desmagnetizada ese día. Bien, entonces no lo sé, pero no importa, porque lo que importa no es el debate sobre la verdad o la mentira. Bien, lo que importa es el ataque a la persona, solo se la condena. D'Artés violador, y D'Artés no va a trabajar nunca más en la televisión argentina y probablemente tampoco en la televisión latinoamericana, porque el ambiente es exactamente el mismo en toda Latinoamérica. El objetivo primario de la difamación ritual es la censura y la represión. Cualquier cosa que diga D'Artés a partir de ahora será usado en su contra.
Insisto, yo no estoy diciendo que D'Artés sea inocente. No estoy sosteniendo eso. Yo estoy diciendo que, habiendo una justicia, y habiendo hecho la denuncia en sede judicial, habría que esperar los tiempos de la justicia. Cuando tengan una condena firme, entonces escráchenlo al tipo y que vaya preso. No hay ningún problema. Pero estamos prescindiendo de uno de los pilares del ordenamiento jurídico, que es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Salvo que te denuncie actrices argentinas donde sos culpable, pase lo que pase, haga lo que hagas, diga lo que digas. El tipo no va a trabajar más. La víctima suele ser algún personaje público, alguien que es vulnerable a la opinión pública. Puede ser un maestro, escritor, hombre de negocios, un mero ciudadano. La visibilidad aumenta la vulnerabilidad a la difamación ritual. D'Artés era un blanco que estaba pidiendo a gritos. Perdió el juicio Calu Rivero por un supuesto abuso y entonces atacaron con algo más fuerte, incomprobable, de hace 10 años. Bien. Y otra cosa, vuelvo al tema de Griselda Siciliani como promotora principal de este. Hay un doble estándar que es muy criticado cuando el doble estándar proviene del machismo. Todos decimos, festejan cuando un hombre pierde la virginidad y muchos padres machistas le dicen, hijo tigre y lo que sea, y cuando una mujer pierde la virginidad, todos dicen, no ves que sos y lo que sea. Bien, hay un doble estándar y es un horror que haya un doble estándar, porque si la virginidad es un valor que la mujer tiene que conservarla, también la tiene que conservar el hombre, y la condena social a una mujer que pierde la virginidad fuera del matrimonio debería ser igual para el hombre, o no debería existir en ninguno de los dos casos, pero debería ser igual, debería estar la balanza igualada. Ahora, volvemos al tema de Griselda Siciliani. Griselda Siciliani admitió que ella le metía lengua a todos los hombres. Sí. Los diarios los publicaban como anécdota divertida, y los diarios son otra pata del problema y una pata muy severa del problema. Los diablos los diablos, me salió, eso se llama fallido. Los diarios que son diablos, que hablan, cuando hablan de la iglesia, dice el oscurantismo medieval y hacen se burlan de las creencias de la iglesia, pero después publican una página entera de horóscopo, o sea, tienen un doble discurso completo. Infobae, que hasta hace 20 días publicaba en su portada siempre mujeres desnudas, o en camino a estarlo, y ahora se presenta como el guardián de la moral, y que fue el que publicó Divertida anécdota de Siciliani. Imagínense que D'Artés hubiese publicado una nota similar. Divertida anécdota de D'Artés, le metí lengua a todas las actrices con la que actué. ¡Chan! Entonces hay una doble moral. Claro. Hay una doble moral. Cuando una mujer es atrevida, es fresca, es libre, hace lo. Cuando un hombre es atrevido, es un violador. Entonces estamos frente a una doble moral. Entonces, un intento a veces exitoso es hacer que se impliquen otros en la difamación. Si la víctima es un estudiante, por ejemplo, animar a otros estudiantes que lo denuncien. Exactamente lo que pasó con Calu Rivero cuando perdió su juicio. Hace 3 meses... Yo contaba la anécdota, no sé sí. si te acordás, aquel que tuvo la posibilidad de ver una extraordinaria película y que no la vio obligado a verla, Abogado del Diablo. Justamente exacto. Empieza con un caso de una niñita abusada por el profesor, ¿no es cierto? Y bueno, Kenny Reeves es el abogado, entonces él se da cuenta de que había gato encerrado con respecto a su defendido, que probablemente era culpable, probablemente fuese culpable. Pero bueno, elige, es lo que la película dice, elige la fama porque era un abogado exitosísimo que no había fallado nunca, y presiona a la chica y sale el descubierto que la chica había practicado con sus compañeritas juegos sexuales y después le dijo, si ustedes no dicen que ustedes también fueron abusadas por el profesor de matemáticas, yo las acuso. Yo las voy a acusar de estos jueguitos, lugares prohibidos, porque se llamaba el juego, es la traducción que se ve en la película. Sí. ¿No?
Entonces, bueno, habían aparecido 6, 7 compañeritas diciendo que el profesor Gettys, creo que era el nombre del profesor del personaje, ¿no?, de la película, y él destapa esa olla donde dice, no, vos odiás al profesor, bueno, cambia la pelota, ¿no?, dice, vos odiás al profesor, por eso obligaste a tus compañeritas para que... Y la chica termina llorando y dice, es que yo no quiero ser la única, ¿no? Esto creo que se condice con lo que estás contando vos. Yo me acordaba perfectamente cuando empecé a ver todo este fenómeno. Exactamente, hay muchas veces que los adolescentes actúan. A ver, yo soy un enamorado de la adolescencia, es la etapa de la vida que yo más disfruté, a pesar de que tuve una adolescencia infame, porque yo era un rebelde, era un insoportable, un pesado, pero tenía 2 padres con muchísima paciencia que me supieron acomodar las ideas, algunas veces a golpes, ¿bien? Y yo le recriminé mucho a mi padre que no me pegó lo suficiente. No, mentira, no. No, mi padre rara vez recurría al castigo físico, pero con 12 hijos es bastante justificable. Pero de todos modos, yo lo no que digas quiero... eso. Cuando el Papa dijo que por ahí un chilo bien dado... Exacto. Salió todo el mundo a decirle... Jorge Lanata. Con su vocecita canchera. Ahora Jorge Lanata. Jorge, te refiriéndose a Jorge Bego. Sí, disculpe, sí. Jorge, dice. A los chicos no se les pega nunca, ¿no? Haciendo moralismo. Sí, moralina más que moralismo. Algún día vamos a hablar sobre la educación y los castigos a los niños. Yo eduqué 3 varones. Los 3 están en la adolescencia, uno ya terminando, otro en el medio y otro al inicio. Y ellos no recuerdan que yo les haya pegado. Y las 2 o 3 veces que yo le pegué un chirlo, porque eran situaciones extremas en las que estaban poniendo en peligro su vida, entonces para que recapaciten, un chirlito en la mano o un chirlito en la cola suave, para que sepan que eso era una medida excepcional, ellos no se la acuerdan. Entonces, y los 3 han tenido excelentes calificaciones, han sido, bueno, ¿se me cae la baba? Bueno, pero al margen de eso... Todos nos han criado así, chicos. Sí. Tan mal no hemos salido. No. Salimos bastante normalitos. ¿Qué una sola miradita y una sola mirada y uno ya sabía que tenía que cerrar la boca o irse a dormir a las 10 de la noche. Chao, mijita. Exactamente. Son las 10 de la noche, sabías que a las 10 de la noche te tenías que ir a dormir. Exactamente, había reglas claras. Chao. Y además otra cosa, con mi esposa aplicamos un sistema que nosotros le llamábamos gradualismo. Si con una mirada basta, ¿para qué vas a decir una palabra? Si con una palabra basta, ¿para qué vas a pegar un grito? Y si con un grito basta, ¿para qué vas a pegar un chirlo? Nunca llegamos a la instancia de chirlo. Porque bastaba con una mirada para decirle, listo, comprendido. Bueno, después vamos a hablar sobre el tema de la educación. Pero me trae a un tema que es muy importante de pensar, ¿qué hacía una nena de 16 años, 20 y tantas nenas de 16 años, solitas en Nicaragua con un depredador sexual? Porque ahora sale el productor Greenbank a decir barbaridades sobre D'Artés, y sale Tinelli, como guardián de la moral. Un paréntesis. Explosivas declaraciones, noticia de hoy. Explosivas declaraciones de Carla Conte contra Marcelo Tinelli. ¿No? Dice que esto es Clarín. Pero también la misma noticia la podés... Sí, está en... dice, en el bailando sentía que algo me molestaba, pero no lo pude registrar hasta más tarde. Cuando estaba en la pista pensaba, ya tengo un hilo dental, tengo un gramo de ropa, decía. Tenés que hacerme agachar para sentar. Ya estoy en bola, me van a ponchar el culo 700 veces. Me tenés que dar la vueltita, tenés que hacer este trabajo de yo con vos hago lo que quiero. Exacto. ¿Ah? Esto es lo que dice ella con respecto a Marcelo Tinelli. Eso me parecía lo peor, lo más grave, dijo la conductora de NAC and Rock por FM Radio Nacional. Por eso, entonces, volvemos al tema de que el ambiente televisivo es un ambiente prostibulario. Siempre lo fue, siempre se supo. Las actrices eran, en muchísimos casos, meretrices, eran la glamorización de la prostitución. Recordemos la época de las grandes vedettes en la televisión, Telma Viral y tantas otras que surgieron del ámbito revisteril,
que el ámbito revisteril era un ámbito prostibulario. Las revistas en Buenos Aires eran prostibularias, eran directamente, uno iba a ver mujeres en culo, con perdón de la expresión, mujeres, pero en el fondo, esa glamorización del destape empezó en el año 83 con Alfonsín, cuando supuestamente termina la represión de la dictadura militar. Hay una liberación de la mujer, que se llamó el destape, de hecho. Hasta el día de hoy sigue habiendo un sitio web y un sitio de noticias que se llama el Destape Web, como recordando esas épocas, la revista Humor, la revista Sex Humor, las revistas pornográficas en los kioscos de revistas, a la vista de todo el mundo. Hasta el año 89 nos surgió una ley que decía que había que cubrirlas a las revistas pornográficas, entonces pornografía explícita a la vista de todo el mundo, de los niños. Pasábamos así, mirábamos. Yo iba mirando y los ojos los tenía tamaño plato porque no estábamos acostumbrados a eso. Fue un shock. Fue un shock fuertísimo para los chicos que pasamos la adolescencia durante el final del proceso y el principio de la democracia. Fue un shock muy fuerte. Y de hecho, nuestros padres, que ya eran grandes, no estaban preparados para ese shock tampoco. No supieron guiarnos muchas veces. Y entonces nosotros tuvimos una educación sexual en los ponchazos, hasta que algún profesor bueno nos agarraba y nos daba una orientación un poquito más firme. Algunos padres eran un poquito más valientes y hablaban con sus hijos sobre la sexualidad, pero era eso lo que existía. Y durante estos últimos 35 años, eso fue cada vez de peor en peor. La televisión, cada vez más televisión basura. Yo me acuerdo ver, por ejemplo, novelas del estilo de Grande Pa. Un viudo que se dedica a sus hijas, que tiene una empleada doméstica que es súper fiel, que es parte de madre, cumple el rol de madre de las chicas. Una historia de Cenicienta rediviva, pero con una inocencia tal, con una delicadeza en mostrar los sentimientos, Y ahora pasamos al poliamor, pasamos a chicas transgénero en las novelas de prime time, pasamos a mostrar todas las miserias posibles, y además las actrices y los actores de televisión, sus matrimonios ¿cuánto duran? Tinelli se acostaba con la esposa de su mejor amigo y socio, y ahora es su esposa, por ponerle un nombre, después de otras dos. Y todos sabían y todos hablaban del cuarto piso, de los casting sábana, que hacía Tinelli a sabiendas de sus esposas. O eran muy tontas o eran muy vivas. Y ahora viene a presentarse como la salvaguarda de la moralidad argentina y como el abanderado de las mujeres abusadas, etcétera, etcétera. Y lo peor... A lo mejor lo hace también porque tiene miedo que esto es como escupir para arriba, ¿no? Exactamente, por eso es que estaba hablando del tema exactamente, por eso estaba hablando del tema de la denuncia ritual. Y fue muy bueno lo que dijiste de Carla Conte, porque ahora van a empezar a saltar y cada vez más, y este tipo puede ser que se hunda. Dios tendrá esa misericordia de nosotros y nos quitará encima semejante castigo, no lo sé. Pero la difamación ritual... la difamación ritual tiene este efecto cascada. Ahora, ¿qué pasa? Después de un año de que terminaron las denuncias principales, el cuerpo de denuncias principales en los Estados Unidos con Me Too, que aquí en Argentina dio en llamarse, mirá cómo nos ponemos, sí, en bolas. ¿Qué está pasando? ¿Benefició esto a las mujeres? Nope. Cada vez hay menos contratos de mujeres para filmar películas que tengan papeles comprometidos. Cada vez hay menos contrataciones en las principales empresas norteamericanas de mujeres que tengan las mismas capacidades que hombre. Se prefiere al hombre porque el hombre es menos conflictivo.
Y aparte Hay- que yo justamente escribí una nota donde digo, si lo que queremos Aparte me nosotros parece que da miedo ya. Exacto. Da miedo porque ya no sabes Imagínate no vos, sabes qué hombre. acaba o cómo saludar o si ya ha llegado un punto tal que no sabes cómo actuar porque ya tenés miedo como varón. Pero imagínate vos como varón emprendedor. Vos te va, me mate, vale. Vos varón emprendedor, pones una pyme, empezás a crecer, te empieza a ir bien y decís tengo que contratar empleados. Cuando uso la O, la estoy usando en sentido genérico. Ujú. Bien. Si quieren que hable en el lenguaje feminista, Empleades. Tienen que contratar empleades. ¿Qué haces? Vos sos el hombre, sos el dueño de la empresa. ¿Ah? Y si no lo contratás, después te van a decir, viste, que sos machista. Y te quieren poner el cupo mínimo, como lo están haciendo ahora en los cargos públicos, ¿no? En el gobierno. El cupo mínimo, después se van a meter adentro de tu empresa y te van a decir que vos tenés que tener un mínimo de empleadas mujeres. Sí, tiene muchos matices esto, pero en definitiva lo que está haciendo es minar. A ver, el feminismo, está mal decir el feminismo, los feminismos actuales son muchos, y hay un aparente consenso entre los feminismos, pero no todos. Por eso yo nombré a Roxana Kramer, que me parece una mujer excepcional, Camille Paglia en Estados Unidos, hay, a ver si me acuerdo quién más, Acá en Argentina, que hizo una declaración muy fuerte también como feminista disidente, es justamente Amalia Granata. Bueno, Amalia Granata también. Lo que pasa es que no son pensadoras. O sea, Bueno, Amalia es una mujer que es lo más frontal que existe y es una mujer que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Es auténtica, pero no es una mujer con estudios. Yo las mujeres... Se recibió de periodista, no la tiré abajo. No. Lo que te quiero decir es que se ha dedicado mayormente al periodismo de farándula y a un periodismo de segunda, digamos, pero no descarto, o sea, muchas de las cosas que dijo Amalia Granata durante el debate del aborto me parecieron atinadísimas, acertadísimas y además de una humanidad muy profunda. Entonces no estoy denigrando. Lo que pasa es que yo lo que estoy recomendando son las feministas que estudian, Claro. que se dedican a esto y que denuncian al feminismo hegemónico como un feminismo antimujer. O sea, lo que dicen las feministas disidentes es: muchachas, no sigan haciendo eso porque nos perjudican. De hecho, el movimiento Me Too lo está probando. Camille Paglia, Daphne Patay, Cristina Hoff Sommers, en España Ana León Mejía, y hay muchas feministas asociadas a ellas, que Alicia Rubio Calle también en España, que son mujeres que provienen del feminismo y en algún momento dijeron: yo no sé si me prendo a esto de, por ejemplo, el feminismo de género. Hay una disidencia enorme en el feminismo, en los feminismos, sobre el tema de la prostitución, que viene en el 2001. Yo en el 2000, antes que fuera la crisis del ¿Han 2000. hecho un sindicato de prostitutas? Sí, por eso, justamente en torno a AMAR se llama, Asociación no sé cuánto de Meretrices Argentinas. En torno a esa discusión, la ciudad de Buenos Aires hizo en el año 2000, octubre del 2000, si no me equivoco, un simposio sobre la prostitución. Y entonces fueron un montón de feministas, fue Diana Mafia, fue Rita Segato, de las que me acuerdo son esas dos seguro, pero estaban todos los referentes del feminismo en ese momento. Esta chiquita, ¿cómo que se llama? Malena Pichot no existía, era una nena. Pero se hizo un coloquio sobre la prostitución, y entonces algún feminismo decía: si tenemos plena autonomía sobre nuestro cuerpo, lo podemos vender. ¿Por qué no? Si somos dueñas de nuestros cuerpos, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, lo vendo. Y eran las que estaban con el colectivo AMAR. Ahí fue donde yo por primera vez vi el vínculo entre el feminismo y la izquierda. Yo no lo había detectado hasta ese momento, año 2000. En donde las mujeres decían que la prostitución era el triunfo del capitalismo sobre el cuerpo de la mujer.
y entonces eran abolicionistas de la prostitución y decían que había que prohibir y perseguir a las mujeres que ejercían la prostitución porque traicionaban a la feminidad. Y entonces era un debate interesantísimo, realmente interesante, porque en el fondo era un puritanismo representado por las feministas más extremas, y una coherencia intelectual representado por las feministas libertarias, ¿no? Que son las liberales, digamos, o más bien libertarias, eran libertarias propiamente, que son las que formaron después el colectivo de Prostitutas Unidas, que están unidos ahora a la CTA, así que bueno, derivaron un poquito también hacia la izquierda, pero no importa. El tema es el siguiente. Volviendo al tema de que el ambiente televisivo es un ambiente prostibulario, cuando en una familia cualquiera una mujer decía que se iba a dedicar a la actuación, los padres intentaban disuadirla, decirle: no te metas en ese ambiente, que es un ambiente muy malo, moralmente malo. Y entonces podía pasar dos cosas: o que no le importara, como por ejemplo el caso de Pata Villanueva, que era una mujer de familia y una mujer de una rancia tradición, y terminó siendo botinera. El fenómeno de las botineras, festejado y promocionado por los principales canales de televisión, por los diarios. Las botineras, en el fondo, son mujeres que se venden a los futbolistas de éxito. ¿O no son así? Wanda Nara, acostándose con el mejor amigo de su marido. Entonces, está todo imbuido de una moralidad sexual que pasa, además, en los feminismos pasa del extremo liberalismo, es decir, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, a un extremo puritanismo. Entonces, por eso se producen estas contradicciones en el feminismo, ¿no? Dicen: queremos baños mixtos para que las personas transgénero no se sientan discriminadas. Y después piden vagones separados en los vagones para evitar, en los trenes, para evitar los acosos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas contradicciones permanentes que hay en el feminismo hace que también pierdan credibilidad. Y entonces muchísimas mujeres, actualmente en el Reino Unido se hizo una encuesta en octubre del 2017, si no me equivoco, solamente el 7% de las mujeres dicen de sí mismas que son feministas, pero solamente el 3% se sienten representadas por el feminismo hegemónico. Entonces, pierden prestigio y no logran ningún avance concreto y real con respecto a la condición de las mujeres. Porque en el fondo, si se interesaran por la condición de las mujeres, entonces no tendría que existir el programa de Tinelli. Y como dije, también es un problema social, porque el programa de Tinelli no tendría que tener 40 puntos de rating. Porque si se vende es porque alguien lo compra. Sin duda. Entonces no hay nadie que sea completamente inocente en esta ecuación. Bien, tenemos que barajar y dar de nuevo, y tenemos que volver a pensar el tema del espectáculo público, y tenemos que volver a pensar de cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Por supuesto que sí, pero el escrache, esta denuncia ritual, esta difamación ritual, no contribuye a que el problema se solucione, sino que contribuye a que se agrave, a que sea cada vez más difícil resolverlo. Habíamos quedado un poco en el tema de cómo está volviendo, ¿no? el efecto rebote, ¿no? De que Exacto. termina perjudicando a las propias mujeres este tipo de manifestaciones. Terminan perjudicando a toda la sociedad, porque en el fondo se genera una relación de desconfianza entre hombres y mujeres, que lo que logra es que las relaciones se enfermen antes de comenzar. Porque ahora cualquier cosa va a ser acoso. Me miró. A ver, los hombres somos visuales. Me insinuó. Exacto, se me insinuó. Entonces, cualquier cosa se va a convertir en acoso. Entonces, los varones que ya tenían bastantes dificultades para acercarse a las mujeres en los últimos años especialmente, ahora estamos
yo estoy fuera de mercado porque estoy con mi esposa muy feliz y contento de la vida, pero lo que quiero decir, los hombres están aterrorizados. Estos chiquitos que creen que por hacerse los feministas van a conseguir chicas, porque en el fondo, como decía el negro Dolina, todas las grandes cosas que hacen los hombres lo hacen por conseguir una chica, lo hacen por una mujer, y ha pasado a convertirse en una relación de desconfianza, en una relación de miedo, en una relación en donde hay que separar. En Madrid actualmente hay una calle supuestamente experimental donde hay una vereda para mujeres y una vereda para hombres. Y si eso no es volver un poco a la era previctoriana, entonces yo no sé en dónde estamos parados. O sea, estamos volviendo a un puritanismo que proviene del ala más radical del liberalismo, que es el liberalismo de género. Entonces, lo que se propone ahora es o una convivencia forzada, como por ejemplo en el caso de los baños mixtos, o la separación completa, como en los vagones de los trenes, en las veredas experimentales, en lo que hasta hace muy poco tiempo la coeducación había sido un logro de la sociedad. Bien, a pesar de que yo no estoy de acuerdo totalmente con la coeducación, principalmente por la diferencia de maduración entre hombres y mujeres. Las nenas maduran mucho antes que los varones. A las mujeres se les desarrollan los pechos a los 13 años y a los varones alrededor de los 40. No, y maduran aproximadamente a la misma edad. Pero al margen de eso se había logrado, o sea, era un logro que hubiera coeducación. Y el año pasado, durante las tomas de colegios, hubo una violación en una de las tomas para el aborto legal, y las mujeres no lo quisieron denunciar para no manchar el movimiento. Ahora, el problema es que es un delito de acción pública ese. Es un delito en el que hay una menor involucrada, hay un delito de violación, se tuvo que investigar, y como el violador también era menor, no hubo una pena, pero ese chico queda marcado como violador y está perfecto, porque fue una violación, realmente fue una violación. Entonces, estamos minando la convivencia de la sociedad por un puritanismo exagerado o por un liberalismo exagerado, y entonces vamos moviéndonos en este movimiento pendular, que como todo movimiento pendular, cada vez que pasa el péndulo por el centro rompe algo. ¿Bien? En este caso rompe la convivencia. Rompe la sana convivencia entre hombres y mujeres. A ver, nosotros estamos aquí trabajando con Eli, que es una mujer encantadora. A ver, ese es el objetivo. Exactamente, a eso quería llegar. Ahora iba a eso precisamente. Estamos trabajando acá con Eli, que es una mujer encantadora, que ilumina con su presencia, con su sabiduría, con su inteligencia, y con su voz encantadora, ilumina las noches de Radio Dimensión. ¿Y por qué podemos estar nosotros en esta circunstancia? Porque la conocemos a él y sabemos que es una mujer encantadora, etcétera, etcétera, y además nosotros sabemos cuáles son nuestros límites, naturalmente. Entonces vivimos dentro de una sana convivencia, una sana colaboración. Vos das la mirada femenina, nos contás muchísimas cosas para las que nosotros no tenemos ni idea, y nosotros damos una visión masculina, y el programa se enriquece, se nutre de las mutuas riquezas que tiene la feminidad y la masculinidad. Eso se está buscando destruir. Se está buscando destruir la sana convivencia entre hombres y mujeres. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de la ideología de género o de la perspectiva de género es que por un lado sostiene que somos exactamente iguales hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo mucho esto en los conflictos familiares y en los conflictos matrimoniales. Cuando vienen a quejarse las mujeres que su marido es una bestia y un bruto y un animal, entonces yo les digo, claro, qué bueno que lo descubriste ya. Porque todo hombre es una bestia, un bruto y un animal
hasta que se asocia con una buena mujer y la mujer lo civiliza. Cuando la mujer queda embarazada, hay tantas cosas para hablar de la maravilla de la sana convivencia entre hombres y mujeres. Cuando queda embarazada, la mujer empieza un diálogo hormonal con el embrión, que empieza en la implantación, empieza antes de la implantación, empieza desde la fase lútea de la mujer, cuando la mujer está más receptiva a la sexualidad, se acerca más al hombre, tiene más necesidad de tener relaciones sexuales y entonces se produce la fecundación. Cuando eso sucede, a partir de esa fecundación empieza un intercambio, un diálogo de hormonas entre la mujer y el bebé, que me podría pasar 5 programas hablando del tema, es una maravilla de la naturaleza, y ¿quién se beneficia? El hombre también. La mujer empieza a segregar hormonas que hacen que el hombre se vuelva más femenino. Se baja su cantidad de su producción de testosterona, el hombre está menos necesitado sexualmente durante el embarazo de la mujer y está más cariñoso, está más atento, empieza a engordar porque se identifica con su mujer que está creciendo su cuerpo y empieza por un vínculo de complicidad, digamos, en este... pero es un vínculo biológico. Claro. Es maravilloso. Entonces, una sana convivencia lleva a que los hombres y las mujeres comprendan que son diferentes y que hay momentos en la vida en los que van a ir pareciéndose y diferenciándose porque son roles biológicos que se necesitan cumplir para que la cría, es decir, para la preservación de la especie, sea como corresponde. ¿Y quién está interesado en que no se preserve la especie? A ver, guíenos, doctor Gonzalo, por aquí, por ese camino. Bueno, hay muchos, ¿no? Uno de los referentes, básicamente, porque cuando se desclasificó un informe para el presidente Nixon, en ese momento asesor de la presidencia de Estados Unidos, era Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por el libro que escribió y la política que él empezó a implementar después de la paliza que estaban recibiendo en Vietnam. Hay que decir las cosas como son. Es decir, se fueron de Vietnam porque veían que no había forma de ganarle a los vietnamitas. La ciudad de hormigas, le decían, porque tenían ciudades bajo tierra. Bueno, le valió el reconocimiento, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, viste, cuando vos das un premio a una persona que no se lo merece, desprestigiás a todos aquellos que sí se lo merecen, ¿no es cierto? Lamentablemente, este hombre Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, hace un informe que se llama el Memorándum 200, conocido como el informe donde habla del crecimiento poblacional y cómo afectan los intereses de los Estados Unidos en ultramar. De los intereses de ultramar de Estados Unidos. Básicamente lo que él está en ese informe, para decirlo brevemente, estaban usando en ese momento, estamos hablando de 1973, según ese informe, 3/4 partes de su capacidad de riquezas naturales, básicamente cualquier industria, que eso es algo que es llamativo, que es interesante. Por ejemplo, trajimos a Tochi Moreno acá, que está total, yo he leído lo sigo, ¿viste? He leído sus artículos, él está totalmente en contra de la minería. Yo particularmente pienso que estoy en contra de la minería que perjudica. Acá lo cierto es que la minería, cualquier industria necesita la minería, cualquier país para desarrollarse industrialmente necesita la minería. Tenemos la misma cordillera y de repente tenemos un país del otro lado, la cordillera, que vive prácticamente exclusivamente la minería, ¿no? Es la gran riqueza que tiene. Pero sí, ese es otro tema para charlar. Justamente él lo que dice es que si los países subdesarrollados crecen poblacionalmente, va a ser inevitable que también se desarrollen industrialmente, porque necesariamente se va a desarrollar la industria interna para poder alimentar a esa población al haber mayor cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar de cualquier forma que esos países se desarrollen poblacionalmente, para que no se desarrollen industrialmente y porque el desarrollo industrial significa que van a hacer uso de sus reservas naturales. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Que van a necesitar Estados Unidos a partir del siglo XXI. Básicamente, diciéndolo en pocos renglones, uno de los interesados, por lo menos lo podemos poner como abanderado de esto. A este informe de Henry Kissinger empezó toda una política de los Estados Unidos, política exterior de Estados Unidos, con los organismos cómplices como la ONU, y como son varios organismos que ellos le llaman organismos multilaterales,
¿no es cierto? Que, bueno, justamente lo que quieren es, usando eufemismo, que de hecho el informe lo recomienda, no hablemos de control de natalidad, hablemos Exacto. de salud reproductiva, planificación familiar y todos estos términos que estamos escuchando. El informe Kissinger habla directamente, dice en uno de sus párrafos, dice, esta oración, con estas palabras exactas, dice, ningún país logró reducir su tasa de natalidad sin recurrir al aborto. Bien, a partir de eso, en el 73 empieza, en el 74 empieza a aplicarse con Nixon la política antinatalista. En los años 80, cuando asume Reagan, se entera de esto y como todavía no se podía desclasificar el NSSM 200 de Kissinger, deciden poner una enmienda constitucional. Los norteamericanos tienen la capacidad de, si convocan la cantidad suficiente de representantes, pueden proponer enmiendas a la Constitución. La enmienda se llama enmienda Kemp-Kasten. Kemp-Kasten son los dos legisladores que la proponen, en el que dice que no se puede usar dinero de los contribuyentes norteamericanos para financiar abortos o esterilizaciones forzadas fuera de los Estados Unidos. Sabiendo que existía este documento, tratan de meter una enmienda para que para desnaturalizar esto, porque los republicanos en eso son honestos intelectualmente. En el año 94 se desclasifica este documento, se hace conocido por todo el mundo y todos los que veníamos en la lucha pro vida antes del 94 dijimos, ¿vieron que teníamos razón que los Estados Unidos imponen esto? Es una gran parte de los Estados Unidos, especialmente la élite gobernante de los Estados Unidos, especialmente los demócratas, algunos republicanos también. Pero bueno, lo que tampoco dicen, que también está bueno hacerlo notar, que te presentan al actual presidente, a Trump, como el loco, ¿no? Él ganó. Se les escapó la tortuga con Trump. No, pero no solamente eso, que hay algo que no se ha visibilizado. Esto fue información que me llegó de muy buena fuente, que estaba en Estados Unidos, y dice, mirá, Trump gana las elecciones porque con el discurso, que esto no se veía, digamos, del exterior, no lo replicaban, con el discurso pro vida. Correcto. En contra del aborto, en defensa de la familia. Exactamente. En defensa de la soberanía interna de los Estados Unidos, porque una de las cosas que nos dicen también exactamente. Es que el dólar estadounidense que nosotros conocemos es una moneda privada, manejado por gente privada, que lo que hace es justamente es como emitir cheques a futuro. Bien, eso es el dólar. Exactamente, sí, es otro el tema del monetarismo norteamericano, que la Reserva Federal son bancos privados y le prestan plata, le prestan dólares que tiene que emitir el Tesoro, se los prestan a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, porque bueno, como es una república federal... Yo después, si quieren, lo comparto, lo subo. Está circulando un video de YouTube con la presentación del nuevo dólar estadounidense, que justamente el planteo es moneda soberana. Exacto. ¿No? Sí, nos podríamos pasar 2 vidas discutiendo estos temas, pero volviendo al tema de las actrices argentinas y este montaje que hicieron, insisto, no sé si D'Artés es inocente, no sé si D'Artés es culpable. Como el ambiente televisivo es un ambiente que contribuye más a la disgregación que a la integración de la familia argentina, entonces me puedo dar por desentendido del tema. O sea, mucho no me importa si es culpable o no. Sí me importa en el caso de que haya sido una violación de una menor, naturalmente, pero lo que quiero decir es que no hay en la televisión argentina nadie que sea absolutamente inocente de todo lo que pasa en la televisión argentina. Desde los productores hasta el último de los camarógrafos saben lo que pasa dentro de la televisión argentina. Yo el otro día hice justamente lo cité pasa que siempre estos comentarios te lo hacen en el ambiente informal, entonces bueno, uno dice, yo digo esto y después lo tenés que probar, ¿no? Pero no vamos a decir ni el nombre de quien lo dijo, ni vamos a decir el pecado y no vamos a decir los pecados. Correcto. ¿No? Pero bueno, un famoso productor y bueno, que ha hecho muchísimos programas, ¿no? Que decía que
él tenía en su programa, bueno, un grupo de chicas, programa de concurso, un grupo de chicas muy ligerita ropa, yo diría que fue pionero en esto, y que decía que el tipo llegaba, ¿no? Y le decía, llámame a Laurita para que le practiquen sexo oral, y llegaba el otro día, llámame a Carolina, y que todas las chicas, todas, absolutamente todas, esto estoy diciendo el que manejaba los camarógrafos del programa, ¿bien? Me contaba esto ¿Sí? en un espacio de amistad, porque yo lo conocía. No me cabe la menor duda, ahora te cuento otra anécdota similar. Todas las chicas sabían que, bueno, te llama el patrón. Bien, yo cuando tenía 19 años estaba enamoriscado de una nena de 15, preciosa, muy bonita. Había participado en Cantaniño, con 11 años había participado en Cantaniño, y un día me pide, ¿me acompañás al canal? Entonces nos fuimos en tren. En Buenos Aires es un infierno con los transportes, entonces nos fuimos un colectivo, un tren, un colectivo, hasta Canal 11, Constitución. No, sí, Canal 11, que en esa época creo que estaba en Constitución, no me acuerdo ahora bien dónde era que estaba, pero no viene al caso. Llegamos, y entonces me dice, bueno, ahora me tenés que esperar acá. Me dejó en una salita donde había un montón de gente y que tenían revistas para leer, y pasaban había un televisor donde estaban pasando lo que estaba pasando en ese momento en la tele, qué sé yo, porque tengo una entrevista de trabajo, puede ser que entre a trabajar. Y entonces eso fue a las 12 del mediodía, nena de 15 años. Sale, apenas sale, nos subimos al colectivo y nos fuimos charlando de vuelta, y cuando estábamos en el tren yo la miro, estaba con una minifalda cortita, y le digo, perdón, pero vos no viniste con unas medias negras. Yo era muy inocente en esa época. Sí, se me rompieron cuando entré en vista, se me rompieron, y me dije, ¿qué? No me dijo nada. Y yo era muy inocente, y como 23 años después me cayó la ficha. Esa chica había ido a tener sexo con un productor. A las 11 de la mañana, o 12 del mediodía, de un día de semana. Había ido porque su trabajo era ir a hacer una relación sexual con un productor para ganarse un papelucho. 15 años tenía. La ficha me cayó, no sé, 18 años después, pero realmente no me acuerdo cuándo fue que dije, no, esto lo que pasó fue esto. Y entonces, cuando está tan naturalizado, cuando un padre manda a sus hijas sin custodia de ningún mayor responsable, sin ninguna presencia de algún padre, que vaya acompañando a las nenas a hacer una gira por toda Latinoamérica, y sucede lo que sucedió, entonces la culpa no es de la nena, es del padre, de los padres. Además Es de los productores. El victimario, además del victimario, obvio. Por supuesto. El victimario naturalmente que es culpable. Pero insisto, en la televisión argentina no hay nadie inocente, absolutamente nadie inocente. Ya sea por acción o por omisión, ¿no? Exactamente. Ahora la nata se hace el ofendido y el... Qué horror lo que está pasando, cuando él hace 2 años usaba una figura sexual, que era la sueca esta, para vender su producto. La mostraba con minifalda, mostraba la bombachita y hacía todas groserías, porque vendía. Acabo de pasar por la esquina acá, había unas chicas de no más de 18 años, muy ligeritas de ropa, promocionando una fiesta para adolescentes. Entonces, tenemos que volver a pensar el tema de la expresión sexual, porque también se hace creer que eso es una movida inocente, que no tiene ninguna consecuencia ni ninguna... Imagínate que yo creo que entre otras cosas, para corregir esto, tiene que estar la autoridad pública, por ejemplo, diciendo, mira, no puedes salir vestida así en la calle. Pero eso, ¿qué te diría? No, bueno, pero censurador. Vos te quedaste en la época de los militares, sos un cavernícola. No, pero es que hay que cuidar... A ver, por definición, nuestra ley dice que el niño es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Y hay leyes específicas que protegen a los niños. No, por ahí no es culpa del Estado, es culpa de los papás. Totalmente. Los papás son... Totalmente. Vos ves a tu hija, que sí, bueno...
Totalmente. Mínimamente le vas a decir, te cambiamos de acá, no salís, qué sé yo. Yo en mi Sí, caso, está bien, por pero ejemplo, vos soy sabés padre, que es- pero- Abrigate, nena, que está fresco. No, hay una cosa muy interesante sobre lo que dice Eli, que es cuando nosotros damos charlas sobre sexualidad a padres, los padres dicen, muchas veces yo no sé cómo hablarle a mi hija o a mi hijo, porque no sé cómo transmitirle lo que yo quiero transmitirle, y ellos me dicen, ay papá, sos un anticuado, Entonces, yo les digo a los padres, a los varones padres, acompañen ustedes que la nena se acostumbre desde los 10 años que va a comprar ropa con papá, porque papá tiene mirada de hombre. Mamá tiene mirada de mujer y dice, si yo tuviera ese cuerpazo, entonces lo exhibiría. Y la mamá no sabe lo que siente un hombre cuando ve a una mujer en paños menores, por decirlo de algún modo, y no estoy siendo puritano, estoy siendo sencillamente diciendo lo que pasa con la visión o con la vista del hombre, que el hombre es eminentemente más visual que la mujer. Entonces, cuando papá va y compra la ropa con la nena, le dice, no, mi amor, eso no te lo vas a poner. Esa pollerita, vos no tenés edad, vos no tenés autorización, y al principio las nenas se resienten, pero después entienden que es una medida de protección del padre, porque el padre es hombre y entiende la visión de todos los hombres. Entonces, muchas veces las madres dicen, ay, pero a mí nunca se me hubiese ocurrido. Claro, porque sos mujer, porque no tenés ojos de hombre. Y sobre todo esto, el tema que hablábamos en la pausa, del tema de la afectividad con los chicos, ¿no? De cuidar los afectos de los chicos, de cuidar la expresión de la afectividad. Y cuidar la expresión de la afectividad entre nosotros como pareja, hace que los chicos vean y aprendan en una escuela de amor cómo se aman un hombre y una mujer. Cuando yo trato bien a mi esposa, le estoy elevando a mi hija mujer, no tengo hijas mujeres, pero le estaría elevando a mi hija mujer el estándar de lo que debe ser un hombre al tratar a una mujer. Y le estoy enseñando a mi hijo varón cuál es la vara con la que tiene que tratar a cualquier otra mujer. Entonces, si yo la trato con dignidad, con respeto, con cariño, incluso a nosotros nos encantaba con los niños, cuando eran chiquititos, provocarle celos a los chicos. Los chicos tienen un Edipo gravísimo, sobre todo los varones, con la mamá. En los primeros 2 años de vida tienen un Edipo gravísimo. Ellos piensan que son parte de la madre. Entonces, nosotros nos besábamos delante de los chicos para que ellos vieran que nosotros nos amábamos y que ellos habían nacido de ese amor en el fondo también. Y entonces ellos veían un amor sano. Se morían de celos, se volvían locos, nos trataban de separar, nos metían las manos para que nos separáramos y lo que sea, pero para ellos era una escuela de amor. Entonces, hay que volver a hablar todos estos temas. El año que viene vamos a tener estábamos hablando en la pausa, vamos a tener una enorme cantidad de programas sobre esta temática, porque en el fondo, ¿qué pasa? Hoy yo ya estoy, no terminando, pero estoy bastante avanzado en la educación de mis hijos. Estoy escribiendo un libro que va a ser mi tesis de licenciatura sobre la educación, que se llama Educar es Inspirar, y expirar, inspirar, porque hay que respirar profundo para educar. Y estoy en el fondo, estamos, digamos, ya cerrando la etapa de educación de nuestros hijos. A los hijos se los educa hasta los 13, 14, 15 años. Después están creciendo en el sustrato que nosotros le dejamos durante la primera infancia. Y entonces ya estamos medio de vuelta de estos temas, ya estamos más tranquilos, ya estamos más relajados, y vemos que pudimos hacer un buen trabajo. Ahí creo yo, estaba pensando, mientras te escuchaba, Andrés, un gran apostolado para hacer, ¿no? Porque hay algo muy cierto y quizás a muchos les pasa, ¿no? Nos ha pasado, que uno no se forma en esto, entonces después llegas a ser padre, algunos planificados, otros no, pero llegas muy verde, ¿no? Y es como que me parece que hay que tratar esto que tanta énfasis están haciendo de la educación sexual integral, ¿no? Me parece que hay que educar en esto. Educación integral para el amor tiene que ser. Hay que educar en esto desde muy chicos para que ellos sepan también, porque cuando vos te toca ser papá, si no tenés en claro que los primeros
2, 3, 4, 5 años de vida son claves para empezar. Es como cuando el árbol, si no le pones el tutor del principio, después se torció y se torció. Está complicado. Después es muy difícil enderezarlo. Mira lo que te digo, los primeros 1000 días del niño son determinantes para el carácter. Los siguientes 3000 días del niño, o sea, los primeros 1000 días del niño son desde el momento en que de la concepción, todo el embarazo y los primeros 2 años de vida. Son aproximadamente 1000 días. Los siguientes 3000 días, es decir, hasta los 12 años, son determinantes para la vida social del niño. ¿Bien? O sea, el carácter se forma en los primeros 1000 días. Si yo le di lo que necesita el niño en esos primeros 2 años de vida extrauterina, esos primeros 9 meses de vida intrauterina, incluye nutrientes, estimulación, cariño, fundamentalmente, entonces ese chico va a tener un carácter apacible. Y a partir de los 2 años empieza el juego, lo que se llama la socialización, empieza el juego brusco con el padre y el juego tierno con la madre, que son los modos de interacción social con las mujeres y con los hombres, y la educación, por decirlo de un modo, la educación sexual del niño empieza ahí. No quiere decir la educación sexual formalmente sexual todavía, pero es una educación sexuada. Quiere decir que papá va a dar unas cosas para la educación, mamá va a dar otras cosas completamente diferentes. Y si yo logro que esos 5.000 días, esos 4.000 días que tiene desde el nacimiento hasta los 11 o 12 años, creo que es, ya ni me acuerdo, logro que el niño reciba todo lo que tiene que recibir, ese niño tiene altísimas posibilidades de éxito. Altísimas posibilidades de éxito. Si yo me equivoco en los primeros 1000 días, puedo generar una conducta antisocial o un detachment, un desenganche emocional del niño, que es muy difícil de revertir durante toda la vida. Y si yo me equivoco en los siguientes 3000 días, es muy probable que ese niño termine siendo o delincuente, o adicto a algún tipo de estupefacientes, o tenga dificultades con su vida social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es tan importante eso, y el 90% de la determinación de eso se da en la relación de los padres, no en la relación de los padres con los hijos. Claro. Bueno, estamos pasando ¡Nos pasamos! 10 minutos, pero bueno, muy bien. Así que vamos a ir cerrando el programa. Interesantísimo, como siempre. Andrés, muchísimas gracias. Un lujo, Andrés. Gracias a ustedes por el espacio, por invitarme y por tenerme paciencia. Ya, lo hablado tiene que ser hecho. Lo comprometido es deuda. Lo comprometido es deuda. La intención es que el año que viene, bueno, justamente el miércoles sean tuyos, porque creemos que dentro del espacio de Enfoco es defender a la familia, que creo que es la base y el pilar de toda la sociedad. Exactamente, muchísimas gracias, Gracias. Gonzalo, muchísimas gracias, Eli. A vos. Un placer. Genial haber podido participar de este programa. Sí, hasta mañana. Muchas gracias. AM 940